Y entramos a un tiempo en que vamos a disponer nuestro corazón para que usted escuche la palabra del Señor. He aprendido algo, la alabanza es lo que yo le doy al Señor, ¿sí? Es un tiempo para yo poder disfrutar con el Señor, decirle: Señor, te amo, Señor mi Dios. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor mi Dios. Tú eres mi roca, Señor. Y este tiempo de palabra es para que podamos escuchar la voz del Señor, para que usted pueda escuchar la voz de Dios, para que abra su corazón, abra su mente. Los dos tiempos son muy importantes, muy importantes. Entonces, no crea que porque usted de pronto no está rodeado de gente que está adorando, el Señor no lo ve, no. El Señor ve esa adoración. Y es importante que usted adore. Y en este momento es importante que usted escuche la palabra. Hace un tiempo atrás nosotros llevábamos una vida normal, ¿sí? Nos levantábamos, trabajábamos, cogíamos un transporte público, ¿sí? Salíamos, en la mañana cocinábamos, hacíamos nuestro desayuno, podíamos llegar a hacer el almuerzo, preparábamos las cosas, salíamos a trabajar, encontrábamos con compañeros del trabajo, también preparábamos a nuestros hijos para poder ir al colegio, alistábamos, bañábamos, los vestíamos, maletas y todo ese trajín del día. Hace un tiempo atrás estudiábamos, ¿sí? Los que estaban en la universidad, celebrábamos cosas, cumpleaños, nos podíamos reunir, preparábamos el regalo, teníamos que ir a un sitio, desplazarnos. Y llega un momento en que las cosas cambian. Hay un momento en que nos dicen: oiga, algo está pasando, no es bueno que nos saludemos de la mano, ¿sí? Entonces vamos a saludarnos con el puño. Días después ya no nos podíamos saludar con el puño, sino tocaba con el codo. Días después nos dicen: oiga, guarde la distancia con el otro, porque no es bueno que usted esté unido uno con el otro. No le estoy contando nada que usted no sepa. Creo que lo hemos vivido todos. Y creo que si usted o la persona que va a ver este video unos años adelante, le estoy contando lo que hemos vivido un tiempo atrás. Días después nos dicen: oiga, es que no se puede reunir mucha gente, entonces hay reuniones de 100 personas. Y después nos dijeron: no, reuniones de 100 personas no se pueden, vamos con 50. Y no estoy hablando solo de la iglesia, estoy hablando de centros comerciales, estoy hablando del trabajo, estoy hablando de una cantidad de cosas que nos hacían, que nos hacen hacer en este tiempo, ¿sí? Después nos dicen: oiga, no, ni 50 personas, 10 personas. Un día nos dicen: los niños no van al colegio, no hay universidad, no hay colegios, no hay universidades. Y esto pasa día tras día, y son cambios, y son día, y a los 3 días va otra cosa, y a los 2 días va otra cosa, ¿sí? Un buen día nos dicen: oiga, no voy a ir a trabajar, que la empresa cerró, no hay trabajo. Un día nos dicen: quietos ahí porque no nos podemos congregar. Recuerdo la última transmisión que hicimos desde la iglesia, recuerdo la última reunión que hicimos, que junto con nuestro pastor y el equipo de trabajo se organizó la iglesia para que tuviéramos una distancia prudente un sábado. La iglesia se veía diferente y nos tocó hacerlo, nos tocaba hacerlo, nos tocaba tener distancia. Al martes siguiente nos dijeron: no, ni con la distancia, teníamos un tiempo de oración. Entonces fuimos con los muchachos, con el equipo de trabajo, transmitimos ese tiempo de oración. Efatá no hubo, porque ya no nos podíamos reunir. Eso pasa, y es lo que ha pasado. Y desde a partir de ese martes para acá, hemos estado viéndonos a través de estas cámaras. Un día nos dijeron: oiga, no hay transporte público, si no hay transporte usted no puede ir
a cierto lugar, ¿sí? Y todo esto nos choca, y nos choca ¿por qué? Porque son cambios. Ahora, los cambios los han habido siempre, siempre durante la historia de la humanidad ha habido cambios. Un día estábamos en el Edén y al día siguiente ya no estábamos ahí. Un día andábamos sin ropa y al día siguiente totalmente vestidos. ¿Por qué? Porque hay cambios. Y hemos vivido esos cambios. Lo que sucede que es cuando esos cambios son muy rápidos como los vivimos en esta época, chocan y nos chocamos y entonces uno no sabe al segundo, el tercer día qué va a pasar y qué va a decir uno y qué va a decir el otro y qué decisión va a tomar este gobierno y qué decisión va a tomar el otro gobierno y hay estadísticas, hay una cantidad de cosas. Y eso es lo que vivimos en esta época, ¿sí? ¿Nos hemos venido acostumbrando? Sí, pero los cambios siempre, siempre se han visto desde que el Señor hizo los cielos y la tierra. Desde que el Señor separó el mar de la tierra, los cambios siempre, siempre se han visto. Lo que pasa es que cuando el cambio viene de manera repentina, cuando el cambio viene así como lo vivimos en este momento, choca y es difícil. Y es difícil. Ahora, ¿hemos tenido cambios? Sí. ¿Por qué? Porque durante su vida usted se ha dado cuenta que de pronto usted vive solo. Pero si antes yo tenía unos hijos, yo tenía una familia, tenían perros y la casa estaba llena, y hoy yo vivo solo. Y esos cambios se dan lentamente. Hay unos cambios donde usted un día está casado, ¿sí? Está soltero, perdón, empieza una relación y al transcurrir de unos meses se está levantando con su esposa. Cuando usted se levantaba solo y ahora voltea a mirar y tiene una mujer al lado, ¿sí? En el caso de las mujeres tiene su hombre al lado. Esos son cambios. Todo eso nos cambia, la vida nos va cambiando. Y yo no les estoy diciendo para que entremos un poquito en el contexto, ¿sí? Yo no estoy diciendo hoy si esos cambios están bien o están mal, yo no los estoy hablando de ninguna situación y de ninguna de las cosas que de pronto estamos viviendo ahorita, ahondando en eso. No, yo les estoy diciendo que hay cambios y que esos cambios, algunos son buenos, algunos gustan, otros no gustan. Un día usted es casado, lleva 20 años levantándose con su esposa y empieza la situación a cambiar y a los meses ya es un divorciado, porque eso pasa, porque le pasa a mucha gente, porque hay cosas que ocurren dentro del hogar, ¿sí? Porque usted veía a ese chico que se levantaba, que no se levantaba de la cama, a ese muchacho que es de 13, 14 años y usted decía, este muchacho no se levanta así, y un día el muchacho se levantó, hizo su vida, creció, se casó, bien, la iglesia, se fue con su esposa y ese muchacho ya no está. Y eso es un cambio para usted, es un cambio para su vida. Vivimos cambios todo el tiempo. Un día te levantas con trabajo, vas a trabajar y en la tarde no hay trabajo. Eso pasa. Nada de lo que yo les estoy contando no es algo que usted y yo no hayamos vivido. Lo viví. Un día era soltero, el otro día estaba casado. Un día tenía trabajo, en la tarde ya no había trabajo. ¿Sí? Un día disfrutas de tus papás y meses siguientes o al año siguiente estás despidiéndolo en una funeraria, estás despidiéndolo en un cementerio. Y esos son cambios, ¿sí? Pasa con los hijos. Un día tienes a ese muchacho ahí, no le pones mucho cuidado, no sabes el muchacho qué hace, qué amistades tiene, y al tiempo siguiente tienes que tener a ese muchacho en especialistas, recluido en un sitio, tratando de que lo desintoxiquen, porque eso pasa, porque de pronto hicimos las cosas mal o hicimos también las cosas bien. Un día no tenías nada, trabajaste, te esforzaste, estudiaste y hoy eres dueño de una compañía, ¿sí? Un día el Señor, nadie daba un peso por ti, el único que apostaba por ti era el Señor, que el Señor no apuesta, Él sabe, Él sabe lo que tú eres. Y un día no eras nada, un día pecabas y al otro día te convertiste totalmente y son cambios.
¿Por qué les digo todo esto? Porque quiero meterlos en un contexto que sepamos en que los cambios siempre han ocurrido, buenos y cambios malos. Cambios que nos han edificado, cambios que nos han enseñado, cambios que nos han destruido, cambios que nos han hecho volver a levantar. Nada que no haya vivido la humanidad. Y en esta tarde, casi noche, quiero enseñarles algo que a mí me parece espectacular. Hay escenas en la Biblia que yo leo, hay pasajes donde es una película impresionante, donde tú puedes sentir qué se sentía en ese momento. Y quiero enseñarles algo en esta tarde que creo que el Señor me lo ha enseñado durante este último tiempo, mucho más durante esta última semana. Hemos tenido conversaciones con mi esposa donde yo digo, es por ahí, yo creo que el Señor me está enseñando algo, ¿sí? Y quiero enseñarles porque creo que es algo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Y hay un pasaje en la Biblia, en Juan, el capítulo 21, el verso 9. Es algo espectacular, a mí me parece algo espectacular. Está dentro de un contexto de algo que está sucediendo, ¿sí? Pero les quiero leer estos versículos para que podamos entender muy bien lo que está sucediendo en este instante y en la Biblia, en ese instante. Y ahora les voy a relatar un poquito qué sucedía un poquito antes, pero el verso 9 dice: al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Qué rico, ¿cierto? Entonces dice el verso 10, Jesús les dijo: traer de los peces que acabáis de pescar. Verso 11 dice: subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y aquí vienen unos versículos que durante la noche que leía la palabra y durante la tarde que volvía y la leía, dice el verso 12, le dice, les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y voy a meterlos un poquito en el contexto. El Señor muere, sí, resucita, y en ese periodo de tiempo, como en estos tiempos, porque es que la palabra es la misma para ayer, para hoy y para los siglos, las cosas cambian y vivimos crisis y las cosas están cambiando de un momento a otro. Y si ustedes se dan cuenta, los discípulos un tiempo atrás estaban con Jesús, hacían viajes, hacían milagros, daban de comer a miles de personas, se llenaban tinajas de alimento, habían liberaciones, habían personas que llevaban mucho tiempo con demonios en su cuerpo, y el Señor liberaba. Y ese era el vivir de los discípulos. Y ellos la pasaban con el Señor ahí. Subían al Señor a una barca, se subían a una barca, venía un diluvio tremendo y lo único que tocaba hacer era despertar al Señor a decirle: Señor, es que vamos a morir. En otra oportunidad, ¿qué hacían? Lo veían caminar sobre las aguas. Caminaban sobre las aguas con el Señor. Pero las cosas cambian. Y en esta oportunidad, el Señor ya no estaba ahí, ya había muerto, había resucitado, y ellos estaban como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque es que hay tiempos difíciles y el Señor antes nos decía: oiga, vaya y vaya donde saque un pez y ábrale la boca y ahí va a encontrar una moneda y con eso usted paga cosas, ¿sí? Pero ahora, ¿quién nos va a decir dónde está el pez? Y eso ocurría en ese tiempo y lo vivían los discípulos en ese tiempo y decían: oiga, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Dice la palabra del Señor desde el capítulo 21, antecitos cuenta la historia, que los discípulos deciden irse a pescar. Yo entiendo la situación de irse a pescar. ¿Por qué? Porque cuando uno está en crisis, cuando uno no sabe qué hacer, pues algo arranca a hacer, ¿sí? Y si nos toca hacer empanadas, hacemos empanadas, dice la gente.
Y en ese momento los discípulos dicen, vamos a pescar, vamos a hacer algo. No estaban haciendo las cosas para las que se habían preparado. El Señor los preparaba, el Señor les decía, oiga, hay que orar por los enfermos, hay que liberar personas, hay que orar para que la gente vuelva al Señor, para que crean en mí. Yo voy a volver, voy a resucitar y voy a pagar un precio en una cruz. Pero no, lo olvidamos y en tiempos de crisis nos olvidamos de lo que hay que hacer. Decidimos volver a pescar, decidimos volver a hacer lo que hacíamos antes, y dice la palabra aquí que ellos pasan toda la noche, no pescan nada, porque cuando usted hace cosas que el Señor no le ha mandado a hacer, no pasa nada, pierde su tiempo. Ellos ven a una persona que está en la orilla, la arena, ¿sí? Les dice, oiga, ¿tienen algo para desayunar, para comer? Ellos les dicen, no, no tenemos nada. Les dice, echen la red al otro lado, ¿sí? Y viene una abundancia de peces, pero yo no me quiero quedar en ese milagro, que son milagros espectaculares, sino que quiero que piensen por un momento que cuando el Señor vuelve a vernos, cuando el Señor dice, oiga, espera un momentico, yo sé que estamos en crisis, pero no es lo que tenemos que hacer. El Señor, como es el de espectacular, prepara un desayuno, los sienta a todos, sirve su desayuno y les dice, vamos a comer, porque en el alimento, durante el alimento, podemos arreglar cosas. Yo creo que usted vea esa cena, porque hay algo espectacular. El verso 12 dice que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle si era él, pero ellos sabían que era él. Entonces, esa cena del desayuno, en un silencio, porque no era un desayuno pues de alegría y que venga y que somos chéveres, no. Habían cosas que arreglar con el Señor. Había tanta vergüenza, había pena, había cosas que yo sé que había hecho mal, que ninguno se atrevía a decirle al Señor, oiga, Señor, ¿eres tú? Sí, de verdad eres tú. Porque, ¿qué habíamos hecho? No habíamos valorado lo que el Señor había hecho con nosotros. Apenas que vimos que el Señor partió, que el Señor no estuvo con nosotros, empezamos a hacer cosas que no debíamos hacer. No valoramos todo eso. No valoramos el hecho de haber tenido un trabajo. No lo valoramos. No valoramos el hecho de haber tenido una reunión. Es muy bonito adorar al Señor como lo adoramos hace un momento, pero si extrañamos el tiempo donde había un coro de 400 personas y en ese coro usted no participaba porque no, es que la canción no me la sé, no me pusieron la letra. Y el Señor le dice, vamos a cenar. Ese silencio que se sentía en esa cena, en ese desayuno, perdón, era un silencio de sentir que yo no valoré lo que estaba haciendo antes con el Señor. Porque desafortunadamente no valoramos a una esposa, no valoramos a unos hijos, no valoramos el hecho de saber que hay una persona que prepara una palabra. ¿Sí? Es difícil, créanme que es difícil predicarle a una cámara. La cámara no dice nada, no hace ojos, no se alegra, no levanta las manos, no aplaude. Yo sé que usted está ahí conectado, por fe, y porque aquí me dicen que están conectados, pero es difícil, es complicado, y no lo valoramos. Esos tiempos nos pasaron como si nada, quisiéramos 100, quisiéramos 500, quisiéramos 200, no, ese tiempo lo dejamos de valorar, el trabajo. El hecho de llevar a nuestros hijos al colegio, tocaba llevarlo al colegio, no, es que le duele una piernita, no, dejémoslo en la casa, porque el niño, yo queremos mandarlos al colegio, pero no se puede, hoy no se puede porque los tiempos han cambiado. ¿Van a cambiar? Sí, pero estoy hablando de hoy. Tenías una esposa donde podías ir con tu esposa al centro comercial y desafortunadamente no valoraste a esa mujer y hoy ya no estás casado. Tenías unos muchachos y esos muchachos se aburrieron y se fueron. ¿Por qué? Porque no valoramos lo que el Señor nos da cada día, todos los días, ese desayuno. No se valora.
En Mateo, el capítulo 16, el verso 18, dame un instante, yo lo busco, aquí ya está. Hay algo impresionante, a mí me parece impresionante esto. ¿Por qué? Porque yo me pongo en la posición de Pedro, sentado comiendo ese pan y ese pescado en ese desayuno tan silencioso en que ninguno hablaba con ninguno, ¿sí? Porque sabía que estábamos haciendo las cosas que no debíamos hacer, pero ahí estaba el Señor, llevándonos desayuno delicioso, porque creo que el Señor cocinaba espectacular. Y yo creo que Pedro estaba ahí agachado comiéndose su pan y diciendo, hombre, hace un tiempo atrás a mí me decían, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dice el Señor. Dice, Pedro, yo te voy a entregar las llaves del reino, dice el Señor. ¿Qué sentiría Pedro al saber que tuvo una promesa? En ese tiempo, yo no sé Pedro qué estaba sintiendo. Yo creo que Pedro decía, uy, sí, yo soy la roca, van a edificar la iglesia sobre mí y voy a tener las llaves del reino. Pero un tiempo después, en que Jesús no estaba, él se le olvidó. Y ese tiempo no lo valoró. Si Pedro hubiese valorado ese tiempo, en el momento más adelante, le aseguro que no lo hubiese negado 3 veces. No lo hubiese negado. ¿Por qué? Porque de las cosas que nos parecen normales y triviales no las valoramos. Esta transmisión, llevamos ya 2-3 meses transmitiendo aquí. Ay, no, prende el televisor y deja ahí el computador ahí encendido y escuchamos mientras hacemos desayuno. Hagamos la comidita mientras tanto. Yo no sé si tú más adelante te vas a sentir como en ese desayuno donde te sientes mal, porque no nos sentimos bien porque estamos haciendo las cosas mal. Vas a decir, si yo hubiese valorado esa predicación, si yo hubiese valorado esa transmisión cuando podía sentarme en la comodidad de mi casa. Porque se lo digo, yo he estado en su posición. Yo he estado ahí donde usted está sentado. Estoy en la comodidad de un sofá. Puedo tener un agua, un tinto a 2 metros. ¿Sí? Y no lo valoramos. A veces no valoramos esas cosas. El Señor yo creo que a Pedro le daba muy duro saber que el Señor le dijo, oiga Pedro, usted todo lo que ate aquí en la tierra va a ser atado en los cielos y todo lo que lo desate aquí va a ser desatado en los cielos. Y dice Pedro, ¿yo por qué no valoré esas cosas? ¿Por qué dejé pasar esos momentos con el Señor? Porque como lo tenía ahí y como yo lo tenía ahí, entonces creímos que el Señor nos iba a acompañar durante todo el tiempo. Nos lleva a orar en los momentos más difíciles, a Getsemaní, y nos dormimos. En ese tiempo nos dormimos. Yo creo que le pasaba ese pedacito de pan, ese pedacito de pescado, como diciendo, ay, Dios mío, ¿por qué me dormí? Duro, es complicado, porque no valoramos los tiempos, no valoramos a la persona que nos sirve un plato de comida, a nuestras madres, no valoramos a nuestros hijos, no valoramos a nuestra esposa, no valoramos a ese empleador, a ese jefe que se esfuerza. Créame, usted critica, usted dice, no, pero es que él llega a las 10 de la mañana y se va a las 3 de la tarde, pero usted no sabe detrás de ese hombre que hay, todo lo que hay que hacer, hay que pagar nómina, impuestos, hay que pagar muchas cosas y no valoramos eso, porque creemos que es mejor, ay no, yo trabajo poquito, ay me hago como el maluquito, digo que no voy a trabajar hoy. Usted no sabe qué hay detrás de todo eso. Y si usted es empresario, lo sabe, usted sabe que es muy duro, es complicado y en estos tiempos más. No valoramos el hecho de poder sembrar, el hecho de poder diezmar. Momentos que no lo hacemos. Cuando tuvimos, lo hacíamos como quien tenía una obligación con un banco. Entonces saqué el 10%, llenamos un sobrecito, lo mandamos ya. Y lo hacíamos así, porque sí. No lo valoramos. Porque el diezmo, porque la ofrenda es esa adoración que yo le doy a Dios. De corazón, no es una obligación, es de corazón, de amor, creyendo que el Señor trae bendición a nuestra casa. Y en ese tiempo que teníamos abundancia, lo hacíamos como si nada. Cuando lo hacíamos, porque creo que en oportunidades algunos no lo hacíamos, algunos. Y es duro, ese tiempo es duro. ¿Por qué? Porque nos sentamos a un desayuno con el Señor al lado y el Señor diciéndonos, ok,
yo cocino hoy. Yo cocino hoy. Van a disfrutar un buen pescado, van a disfrutar un buen pan, ¿sí? Pero yo sé que ustedes se sienten mal, dice el Señor. Por eso estoy yo aquí, porque sé que se sienten mal. El Señor sabía la situación de cada uno de ellos. Sabía que habíamos vuelto a hacer las cosas que no debíamos hacer. Pero el Señor es muy lindo. Yo no sé si usted ha valorado o no ha valorado este tiempo. Yo no sé si usted ha valorado el hecho de que un día le dijeron a la empresa, oiga, no más, no venga más, trabaje desde su casa. Y yo no sé si usted ha valorado el hecho de estar con sus hijos o con sus hijas todo el día. Si ya se cansó, sígalo valorando. Porque esas niñas más adelante no van a estar en casa. Se van a casar, van a tener sus hijos, van a ir a su casa. Valore eso. Valore la oportunidad de poder escuchar una transmisión, de poder escuchar la palabra del Señor por aquí. Porque créame que muchas personas hoy tienen la necesidad y tienen el deseo de escuchar una transmisión y no lo pueden hacer. No lo pueden hacer por diferentes circunstancias. No lo pueden hacer. Y el Señor es tan bello, ¿sí? Que dice, ok, yo entiendo que hemos metido la pata, que no hemos valorado lo que teníamos antes, que no valoramos el hecho de una posición, de poder tocar un instrumento, de poder cantar al Señor, de podernos congregar como hermanos, de poder ir a una compañía, de poder estar con las personas que amo, de poder celebrar un cumpleaños de las personas que uno ama. Sí, pronto no lo valoramos. Pero dice el Señor más adelante en el versículo 15, saca a un lado a Pedro, ahí, recién terminan de comer. Y es tan bello el Señor porque le dice, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y me dice, ¿me amas más que a estos? Él sabía el sentimiento de Pedro, sabía que Pedro había recibido una bendición grandísima, sabía que Pedro era uno de esos discípulos guerreros, bravos, sí, pero sabía que se había equivocado, que había dejado de valorar las cosas que tenía antes con él, sabía que había vuelto a hacer las cosas que no estaba mandado a hacer. Lo saca a un lado y le dice, ¿tú me amas más que estos? ¿Qué dice Simón? Sí, Señor, yo te amo. ¿Qué le dice el Señor? Apacienta mis corderos. Es ese momento en que dice el Señor, listo, ya desayunamos. Si usted desayunó hoy, es porque está vivo. Y si usted está vivo, es el momento de empezar a valorar ese desayuno. Hoy es el día en que usted debe empezar a valorar lo que tiene. Usted tiene que empezar a sentarse al lado de Jesús, a dejar de escuchar cosas que no convienen y a empezar a escuchar la voz del Señor, diciéndole, Señor, sí, yo te amo. El Señor te pregunta, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Yo escuchaba esta semana al Señor diciéndome, Mauro, ¿tú me amas? Yo le decía, Señor, sí, yo te amo. Yo te amo. Pero yo sentía que tenía que arreglar cosas con el Señor. Y el Señor, ¿qué le dice a Pedro? Apacienta mis corderos. Vuelve y le pregunta la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Qué le dijo? Pastorea mis ovejas. Yo creo que el Señor le hablaba con un amor a Pedro después de tener un desayuno de estos, donde nadie hablaba, donde todo el mundo estaba callado, donde todos nos sentíamos mal. Y el Señor saca ese momento y le habla con un amor a Pedro y le dice, tú me amas. Entonces, si tú me amas, sé agradecido. Y si tú eres agradecido, pastoreas. Si tú eres agradecido, apacientas. Si tú eres agradecido, amas a tu esposa. Si tú eres agradecido, amas el trabajo que tienes hoy. Si tú eres agradecido, ama a tus hijos. Eso nos dice el Señor en esta noche. Ama lo que tienes hoy. Pastorea. Pastorea. Esa es la forma de ser agradecidos, de reconciliarnos con el Señor. Yo sé que más de uno en este momento está recibiendo la palabra de la manera que el Señor la ha mandado a hacer. El Señor habla para todos. Según lo que usted necesita, el Señor le está hablando en esta noche. Pero el valorar las cosas, el saber que yo tengo un salario, el saber que yo tengo una familia, el saber que yo tengo salud. Hace 8 días no podía, salgo temprano de la casa a una reunión muy temprano, 7:30.
Yo me levanté bien, con salud, sin problemas. A las 8:30 de la mañana me estaba recogiendo mi esposa porque me sentía muy mal, muy mal. Llamamos a mi pastor, oramos y de ahí empezó el Señor a decirme, hay que valorar lo que tienes. Valora la salud que hoy te da el Señor. Porque antes comemos mucho, comemos muy poquito, vemos televisión muy tarde, no cuidamos nuestros ojos, nuestros oídos, todo lo que nos da la sociedad en este momento y nos enfermamos, nos enfermamos. Y yo lo viví hace 8 días, lo vivimos con mi esposa. No es agradable sentirse enfermo. En esta misma oración, en esta misma reunión pedimos oración para que el Señor me ayudara a levantarme. ¿Por qué? Porque hay tiempo de reconciliarse con el Señor. Hay tiempo en que el Señor nos dice, vamos a pastorear las ovejas. Vamos a apacentar los corderos. Predica la palabra del Señor. Valora lo que tienes, valora la transmisión de hoy, valora el ayuno, valora la reunión que tenemos el domingo. Yo sé que más adelante vamos a podernos reunir, yo lo sé, yo lo creo, ¿sí? Pero si hoy estamos así, hoy debemos valorar las cosas. Hoy debemos reconocer que nos hemos apartado del Señor. Hoy debemos reconocer que si antes vivíamos una relación con el Señor, donde el Señor me decía que yo era la roca donde Él iba a edificar su iglesia, yo he equivocado, lo he negado, he ido a pescar en momentos que no había que pescar, he ido a sitios donde no había que ir, pero el Señor nos dice, vamos a desayunar y hoy vamos a valorar lo que tenemos.